Y el próximo lunes 20 habrá servicio del transporte público. Por ahora se puso el paro de empresarios. Se plantearon dos situaciones. Por un lado, el planteamiento del viceministerio de Transporte solicitando el levantamiento del paro, atendiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos. La autoridad administrativa del trabajo, en base a las facultades que tiene, ha decidido suspender el paro de transporte. Significa que en ese plazo tienen que seguir realizándose negociaciones entre ambas partes. Y a continuación vamos a hablar de más casos de agresión en la Academia Militar Francisco Solano López, tras conocerse la situación de un joven de 20 años, alumno del segundo curso, que perdió el vaso sanguíneo a causa del golpe que le propinó un estudiante del último año. El propio ministro de Defensa Nacional y jefes militares confirmaron la existencia de otros 2 casos de agresión de los últimos días nada más. Las nuevas víctimas son 2 estudiantes también del segundo año y sus agresores son cadetes del tercer y cuarto curso respectivamente, que ya están a disposición de la justicia militar. Estos 2 jóvenes fueron agredidos en las manos y en los pies, según los intervinientes. El ministro de Defensa Nacional reiteró que los violentos serán sacados de la Academia Militar. Estamos realizando un control más exhaustivo todavía del que estábamos haciendo. Evidentemente que no fue suficiente y ahí se detectaron estos 2 casos. ¿La gravedad de las víctimas? Gravedad no, son golpes en las manos y en los pies, pero que no revisten ninguna, físicamente no, ellos no tienen ninguna gravedad. Ahora, el hecho de usar el mando para cometer este tipo de acciones es lo que vamos nosotros repudiando, y con la ley en la mano vamos a darle el castigo que se merece. ¿El curso de qué año serían los implicados, tanto víctimas como víctimas? Los victimarios son del cuarto y tercer curso respectivamente, y las víctimas son del segundo curso. ¿A qué tipo de sanciones se exponen también estas personas? A la cárcel militar, si es que se comprueba, sin ninguna duda, que tiene que ir a la cárcel de Viña y perder la carrera. Todas las garantías, eso vamos a controlar que así sea, que nadie tome represalia en contra de los cadetes que están denunciando, porque al final las personas buenas y las que están haciendo correctamente las cosas tienen que estar ocultándose, y eso es intolerable. ¿Estos hechos ocurrieron en los últimos días? No quiero aventurar en la fecha porque esto se está iniciando en cuanto a la investigación. Y esta es una postura institucional de ahora, el ministro de Defensa. Sin embargo, hay denuncias, casos que quedaron literalmente en el opareí, denuncias que no avanzaron aparentemente. Leila tiene esta historia y una madre compungida cuyo caso vamos a conocer. Leila, adelante. Exactamente, Carlos, ¿cómo estás? Si hablamos ya de un hecho ocurrido en el año 2022, denunciado de hecho por la familia también, pero ante estos nuevos casos la familia decidió nuevamente hablar, y en este caso hablamos y estamos en compañía de la señora Palmira Peña, ella que es mamá de Dionisio, su hijo, fue agredido en el año 2022 en la Academia Militar. Y escuchaba lo que mencionaba el ministro de Defensa, doña Palmira, decía que los agresores no van a quedar dentro de la academia y que van a recibir el castigo correspondiente. Sin embargo, en tu caso, con el caso de tu hijo, ¿qué fue lo que pasó? Y hasta este momento nosotros no hemos recibido, ¿verdad?, ninguna acogida favorable de parte de la justicia, ya sea ordinaria o la justicia militar, porque el agresor de mi hijo quedó impune. Él está haciendo, o sea, que sigue campantemente, digámosle así, ¿verdad?, en su lugar de trabajo. Dejó el guardia marina Marcos Mateo Gómez González, que le agredió el que le agredió a mi hijo, que jamás ni pisó siquiera en la cárcel de Viñascue, porque supuestamente le dieron un castigo administrativo, que era el de desgradarle, porque era su brigadier, ¿verdad? Entonces le degradaron por 3 meses, que luego le volvieron a dar el cordón que solían usar ellos, ¿verdad? Y el caso de mi hijo, hasta ahora yo no tengo respuesta de ningún lado, así como te digo, ¿verdad? Y para recordar y rememorar un poco el caso de doña Palmira, ¿cómo había sido agredido tu hijo? Y mi hijo le agarraron en el baño, en el famoso la hora 25, el 17 de febrero del 2022, ¿verdad? Él estaba con unos cuantos camaradas
Y en eso entra este muchacho con otros camaradas cuando ellos estaban en el 4º año y empezaron a clavarle a cada uno. En eso Marcos le clava a mi hijo con el yatagán y había eso que el yatagán estaba enrumbrado. Ahí empezó, ¿verdad?, a descomponerse la mano de mi hijo y los militares en todo momento minimizaron el caso de mi hijo. El caso de mi hijo jamás salió en la prensa, jamás ellos salieron a desmentir ni nada. Yo tuve que luchar, así como te dije hace rato, estoy luchando hasta ahora por mi hijo y tarde o temprano se le tiene que castigar. Porque el ministro dice, ¿verdad?, que se le va a castigar, que se va a estudiar el caso, pero eso es mentira. Eso es mentira, termina en el OPAREI. Jamás ellos le van a castigar, no les castiga. Me estaba comentando con mucho dolor hace rato, doña Palmira, que tu hijo tuvo que dejar lamentablemente a raíz de esta situación su sueño de lado cuando el agresor en este caso pudo recibirse y convertirse en lo que soñaba tu hijo. Sí, exactamente. Mi hijo que se quedó con las secuelas, ¿verdad?, de la herida en la mano. Y este muchacho es el flamante guardia marina que mi hijo soñaba hacer este año tenía que terminar la carrera de mi hijo. Y procuró mucho, luchó mucho. Jamás nadie le regaló nada. Al contrario, siempre encontraba obstáculos de todos los lados. Hasta hoy día. Y no merece mi hijo estar donde está. Y el muchacho, el que le agredió, estar ahí como si fuese él el que no hizo nada. Le premian. La Fuerza Armada le premia. Los de la Armada le tienen a él como si fuese un dios, después de todo lo que le hizo a mi hijo. Y hasta hoy día nosotros no conseguimos la carpeta fiscal con esta fiscal Sanguinés, que nos niega la carpeta fiscal. ¿No sabe lo que contiene la carpeta? No sabemos, hasta hoy no sabemos qué es lo que contiene, no podemos saber, no podemos tener acceso. Y lo que me gustaría a mí pedirle a ustedes y pedirle al ministro de Defensa que nos reciba, que nos escuche un poco, por favor. Me decía doña Palmira también fuera de aire un poco, Carlos, que ellos tuvieron que mudarse de casa porque ellos vivían a pocas cuadras nada más de la Academia y tu hijo, atravesando por esa situación, le veía también a los uniformados salir e ingresar cuando él no podía continuar con su carrera. De hecho que mi hijo casi 3 meses estuvo 3 meses recorriendo frente de la Academia Militar. Él se iba a las 5 de la mañana, que era 5:30, que era la hora de retreta, cosas, no sé bien, pero algo de eso se le llama, ¿verdad? Y a la tarde, porque los camaradas hacían el famoso trote, entonces él se iba a trotar también, pensando que él tenía que estar ahí. Y esas cosas duelen. O sea, piensa que él no estaba ahí dentro de la... Hacía todo lo que sus camaradas hacían dentro, él estaba haciendo afuera. Imagínate, son problemas que son cosas que uno no supera. Así nomás es difícil de superar. Yo hace 2 años que estoy luchando. Estoy llorando por la calle. Ya no sé dónde recurrir, porque yo necesito justicia. Yo le prometí a mi hijo devolverle en la Academia Militar y hacer de él un oficial, un flamante oficial. No sé cómo, no sé cuándo, pero es lo que yo quiero. Porque él merece estar donde está. Él luchó mucho, procuró mucho. Somos gente humilde, gastamos muchísimo, porque el uniforme de la Armada es caro. Y él ingresó en la Armada. Y entonces, sinceramente, ya no sé más junto a quién recurrir. Por eso, justamente ayer estuve escuchando cuando hablaba el ministro de Defensa, y me gustaría llegar junto a él y hablar con él, explicarle, contarle el caso de mi hijo, y que me escuche, por favor, que me dé una solución para todo esto. Hoy por hoy podemos decir, y por lo que está contando doña Palmira, que quedó impune prácticamente. Y sí, quedó impune porque al no querer darnos la carpeta fiscal, pues nosotros no sabemos lo que contiene, no podemos accionar, no podemos hacer absolutamente nada, porque no sabemos lo que contiene. No sabemos, y ya inclusive pusimos abogados que se fueron, ¿verdad?, que se presentaron a pedir, a hablar, ni aún así conseguimos. Y el caso actual del chico que está ahora internado en el hospital militar, ¿les toca de alguna manera bastante de cerca también a ustedes? Y claro que sí, porque imagínate, yo como mamá no me gustaría estar en el lugar de su mamá ahora mismo, porque ella está pasando todo lo que yo pasé en su momento, todo lo que yo pasé con mi hijo, cuando él estuvo en el hospital, sin la ayuda de nadie, ni siquiera
una sola vez se acercaron los militares a preguntarme cómo estaba mi hijo. Yo tuve que, ¿cómo se dice?, tragarme todo eso. Porque mi marido no estaba conmigo, tampoco pudo estar. ¿Recibieron amenazas incluso por...? Claro que sí. Sí, nosotros tuvimos que cambiarnos de domicilio. Tuvimos que cambiarnos de domicilio porque nos amedrentaban. Y ahora, hasta ahora, nosotras con mi hija, por ejemplo, somos las que salimos más, ¿verdad? Y tenemos miedo, en la calle tenemos miedo. Muchas veces para una moto enfrente de nuestro, ¿verdad? Tenemos que ver qué hacer porque no sabemos qué nos espera en la calle. Todo esto por haber denunciado el caso de tu hijo, por haber hecho público. Y supuestamente por haber hecho público, cosa que nosotros en ningún momento denunciamos. Eso yo te estaba diciendo, la que denunció fue otra persona, ¿verdad? A nosotros después recién nos dijeron, ¿verdad?, que mi hijo fue el que habló. Mi hijo jamás habló, él jamás habló con la prensa, habló con nadie, ni yo mucho menos, ¿verdad? Inclusive el general, en aquel entonces el comandante, me dijo que fui yo la que hice la denuncia. Yo jamás hice la denuncia, porque la denuncia se hizo el 3 de marzo a las 10 de la mañana, la hora en que mi hijo le estaban cortando la mano para poder salvarle. ¿En qué momento entonces yo iba a hacer la denuncia? Jamás, pero no sé por qué se toman tanto con nosotros. Leila. Bueno, ahí está la denuncia de una madre también que le tocó atravesar por esa situación. Carlos, si te escuchamos. Sí, nos encantaría seguir conversando con la señora. Escuché que mencionó a un general que le recriminó. ¿Recuerda qué apellido tiene el general que le recriminó que haya denunciado o hecho público el caso? Sí, el general Caballero, Aristides Caballero. Él fue, inclusive, él me llamó un día, el mismo día que mi hijo se operó, tuvo su cirugía. Yo tenía que llevarle a mi hijo hasta mi casa. Y cuando le estaba llevando en mi casa, en nuestro vehículo, él llama y me llama con el Leguizamón diciéndome que el general Caballero quería hablar conmigo. Entonces tuvimos que entrar a la Academia Militar y me dice él que ¿por qué yo hice público esto? Yo le dije en todo momento que nosotros nunca hicimos público, que no sabemos quién fue la persona que denunció. Y que era imposible, porque a las 10 de la mañana nosotros estábamos en cirugía, era imposible hacer la denuncia. ¿Su hijo, él se retiró o fue dado de baja? ¿Cuál es la circunstancia en la que finalmente su hijo deja la academia? A mi hijo le obligaron prácticamente a pedir su baja, los oficiales de la Armada, le hostigaron, le volvieron a agredir, entonces él ya no pudo más, no soportó más, porque con todo el dolor a cuestas a él le seguían mandando a hacer ejercicios que no podía hacer con la mano enferma, ¿verdad? Y ya no soportó más, pero siempre me dijeron que le iban a pedir a mi hijo pues, que pida su baja, ¿verdad? ¿Usted cree entonces que todo esto, esta versión de la justicia, vamos a caerles duro al responsable de la tortura, es pura mentira, pura falacia, que es simplemente para responder a las consultas de la prensa, que en realidad dentro de la institución esto no es así? Y Carlos, yo no creo. Con el caso de mi hijo no hicieron nada. Nunca yo encontré ayuda de parte de ellos. Entonces, no creo, sinceramente yo no creo. Bueno, realmente no es el único caso el suyo. Usted sabrá que hay un montón de denuncias de hechos de esta naturaleza donde jóvenes tuvieron que abandonar, se vieron forzados a renunciar ante situaciones de esta naturaleza. ¿Usted cree que continúa institucionalizada la violencia extrema dentro de las fuerzas militares, principalmente en la academia? Y sí, yo creo que sí, porque esto pues no va a acabar si es que no hay una imputación, si no hay un castigo verdadero, pues continúa, porque se ve que no tienen miedo. ¿Cómo está su hijo hoy? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica hoy, después de frustrarse su idea de ser militar? Y mi hijo sigue estudiando, él tiene 21 años, sigue estudiando, pero así como le estaba comentando a ella, su sueño es ser militar, eso es lo que siempre soñó, ¿verdad?, desde chiquitito. Pero
seguimos adelante. Tuvo que optar por otra división, Sí, digamos. así es. ¿Él quedó con alguna secuela a la altura de la mano, donde la lesión originalmente empezó con una herida que se terminó infectando y que prácticamente le costó la mano? ¿Qué tipo de limitaciones tiene en ese momento con el miembro? A él le clavaron en la mano derecha que le tuvieron que sacar una, no sé cómo se le llama, pero una carne muerta. Entonces, el 3 de marzo le hicieron la cirugía y sí, tiene una cicatriz, ¿verdad? Mueve la mano, pero tiene una cicatriz. Pero recuperó la funcionalidad de la mano derecha. Él es diestro. Sí, del todo no, pero usa bien. Gracias a Dios, sí, usa bien. Quedó como un pocito porque esa parte de la carne se gangrenó. No te digo. No, que si le arrancaron una parte de un hoyito ahí. Sí, tiene. Sí. Bueno, entonces apelamos. Hoy el ministro de Defensa nos respondía en un vivo justamente de que él no tenía ningún inconveniente de recibir a mamás como usted con denuncias de casos que creen que quedó pendiente y que no hubo la sanción requerida, necesaria ante un hecho violento como este y la sanción de 3 meses y volver nuevamente a la carrera. ¿Usted estaría en condiciones de, si él la recibe, de charlar y plantear nuevamente la denuncia? Justamente eso le estaba diciendo a Leila, ¿verdad? Me gustaría hablar con el ministro, que me escuche, que sepa lo que le pasó a mi hijo y lo que nosotros estamos pasando hasta ahora como familia, ¿verdad? Y cómo quedó mi hijo después de todo eso, porque es su sueño, es la carrera que él eligió desde chiquitito y me gustaría hablar con el señor. Bueno, vamos a hacer las gestiones. De hecho, hoy públicamente él nos decía y se comprometía en recibir a la gente como usted y ojalá que tengamos una respuesta. Gracias, Leila, por el contacto. Muy amable también, señora, por compartir su historia. Muy amable, gracias. No, cuando guste. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. De ahí tendió un alambre por ir hasta el fondo. Y ahí cae él y el otro. Patita atrás. Le sangró la boca. Y le disparaba a mi perro de acá. Persiguiéndolo a tu perro. Él venía hostigándonos a nosotros de años. Bueno, y se cumplen exactamente 10 días lo acontecido tristemente con madre e hijos. Esta mujer que decidió lanzarse al río con sus hijos pequeños en brazos. Justamente este video que vamos a compartir con ustedes hace referencia a lo que ocurría en esa fecha. Sin embargo, no se habló mucho de lo que se ve en este video grabado por un conductor que coincidentemente pasaba por ese sitio. Ya estaba a punto de alcanzar el puente de Presidente Franco, puente Mondaú, exactamente, donde por cierto dejó estacionado su vehículo la escribana Carmen Beatriz Ruiz Díaz. Estamos viendo justamente el vehículo con la luz stop encendida, limpia parabrisas también. Ahora, es muy llamativo lo que se observa acá y por supuesto termina también generando ciertas dudas, muchas preguntas en torno a lo que se ve previamente. Coincidentemente este conductor estaba grabando, posiblemente queriendo mostrar en sus redes sociales la pista mojada, cómo se encontraba o tal vez llegar hasta el punto donde pasaba el río Mondaú y ver qué tan caudaloso se encontraba en ese momento, ¿verdad? Pero terminó grabando algo muy importante que puede servir de evidencia dentro de la investigación referente a lo que pasó con madre e hijos. Fíjense, Carlos, Mercedes, que unos metros antes se encuentra una furgoneta blanca. Pero no es muy nítida la imagen, no es muy nítida el video. Ahí está la furgoneta en cuestión, estacionada del otro lado en la banquina, en el carril. Fíjense. Pero ahí, si es que dejamos correr un poco, en un punto dado se puede ver que viene una persona acá. Ahí está, donde justamente se marca el círculo rojo. Una persona. Parece un adulto que va a abordar la furgoneta aparentemente. Eso es lo que logró captar este conductor, que un poco después de grabar eso,
ya termina alcanzando el vehículo de la escribana, que estaba así tal cual como se encontró en el sitio. Estaba reduciendo la velocidad. Estaba estacionada en realidad. Ah, estacionada. Estaba estacionada, exactamente. Fíjense, vamos a pasarlo varias veces para que pueda entender. En medio del puente con luz de stock. Antes de alcanzar el puente estaba la furgoneta. Sí, ¿ya? pero la camioneta está parada, está parada. Ahí está parada, con la luz prendida. Y acá está la persona que iba del mismo lado donde estaba estacionada la furgoneta, como para subir posiblemente. Ahí está, ¿ya? Bueno, pero lo cierto es que habían personas en el sitio donde finalmente la mujer se termina arrojando con sus hijos. ¿Qué vieron estas personas? ¿Y por qué hasta ahora no se sabe absolutamente nada de ellas? Es la pregunta. Y esto principalmente por las personas que justamente acompañaron desde un principio este caso, surgió esta interrogante y pidieron a la Fiscalía que tengan en cuenta y traten de ubicar a los que estaban a bordo de este vehículo. Si es que nada tienen que ver, que por lo menos comparezcan para que puedan aclarar qué es que vieron en ese momento. Supongamos que era alguien que estaba caminando, hacía dedo y alguien decidió parar y... Puede ser. Y subirlo, ¿verdad? Ayudarlo. Puede ser una situación completamente Pero esa persona podría decir, sí, yo estuve ahí, esa fue la situación y vi el vehículo parado. O sea, algo tiene que poder contar. Eso. No necesariamente tiene que estar vinculado al caso, ¿verdad? Vos sabés, yéndonos al mundo de la hipótesis, hasta, como venía en sentido contrario, porque la camioneta negra de la escribana miraba ponerle hacia el norte y esta camioneta estaba en sentido contrario. Hasta puedo sospechar que cuando cruzó vio a madre e hijos lanzarse, entonces se queda, sale, va corriendo, se queda, a ver si puedo... Vos hablar si hipotéticamente estaba dentro del vehículo que haya visto no. que se arrojaron. Ajá. Espera. Cruce con la camioneta, vea que alguien se arroja con sus hijos, se queda a unos metros, frena, se baja, va, mira la situación, se encuentra con dantesca imagen, regrese, tome su furgoneta y se retire en el caso sería un testigo clave. Clave. Obviamente. Pero es lo que yo presumo ante esta situación porque él regresa, esa persona regresa. Ahora, reitero, sería interesante que estas personas que posiblemente a estas alturas ya tienen conocimiento de este video, porque no solamente a través de los medios de comunicación, sino también a través de las redes, se ha dado a conocer, si es que no tienen nada que ver con lo ocurrido. Yo creo que es una situación completamente ajena. Por lo menos igual podrían comparecer para aclarar, justamente para descartar cualquier hipótesis que se tenga. Porque ahora esto es lo que resulta llamativo en toda la situación. ¿Qué tiene que ver esta furgoneta y sus ocupantes en lo que le pasó a esta mujer y sus hijos? Es la pregunta. Porque estamos viendo la camioneta en cuestión, ¿ya? Estacionada ya. Posiblemente ya en ese instante, no sabemos si es que ya se habían arrojado. Como mucho 30 metros del puente. Como mucho está a 30 metros del puente. Pero vemos que la persona que bajó justamente estaba a pie, ¿verdad? Decidió... Y llovía intensamente en ese momento, ¿verdad? Sí. Por eso es lo que resulta llamativo esto. Y vemos si es que la Fiscalía va a tener en cuenta dentro de la investigación para por lo menos tratar de llegar a estas personas y escucharlas, ¿verdad? Con esto no estamos diciendo que tengan algo que ver, pero por supuesto, atendiendo a que existen demasiadas versiones, muchas dudas, no se puede descartar absolutamente nada y ahora esto resulta ser aparentemente un elemento importante dentro de todo. Y recordemos que siguen las búsquedas de la pequeña porque hasta ahora nada se sabe de la niña Isabela de 3 años. No se logra ubicar aún el cuerpito y cada día que pasa resulta ser más difícil todavía esa posibilidad. ¿Cuál sería la identidad de eso? Jorge Casaú, de 27 años. Después de hacer un trabajo investigativo, se logró ubicar justamente a esta persona. Tuvimos datos de interés, ¿verdad?, conjuntamente con la Fiscalía. Está indicado justamente un hecho de extorsión. Es impresionante el ingenio de los robacoches. Miren lo que descubrió la policía que hicieron con este vehículo robado, pero que no parecía en realidad haber sido sustraído. No tenía una chapa enfrente, pero tenía una chapa atrás, que al ser consultada al sistema informático saltaba que correspondía a otro vehículo.
hicieron una pequeña percusión, ¿verdad? Este sujeto abandonó el vehículo. Tras un procedimiento policial se pudo recuperar este vehículo. ¿Qué es lo llamativo y qué es lo irregular que tenía el rodado? Es que le cambiaron parte del chasis. Le implantaron uno nuevo que no estaba denunciado como robado y le sacaron el que sí estaba denunciado. Yo enseguida comuniqué a la policía. Fueron en casa, hice mi denuncia, anotamos todos las características del auto le dio. Y bueno, ellos me dijeron, bueno, en 3 días esto vamos a regular. Pero bueno, pasaron los 3 días, 8 días y yo como ya perdí la esperanza, ¿verdad? Nunca intenté buscar por cuenta propia, digamos. De repente anoche me llamaron y me comunicaron que se había recuperado. Ahora, ¿cómo te sentías al saber que se recuperó? La verdad que feliz porque viste que es como si fuera que me habían cortado una pierna o las 2 piernas porque este es mi inmóvil, pues. Es el tema. ¿Tu medio de trabajo? Bueno, yo soy jubilado, no trabajo, pero es de nuestro transporte con mi señora, ¿verdad? Requirieron los documentos al propietario de este vehículo que estaba manejando. El mismo no poseía en un momento ninguno, entonces empezaron a verificar el chasis y encontraron vestigio de que pudo haber sido adulterado el chasis en el sentido de sustitución de piezas. Le cortaron el chasis y le pusieron un chasis que no está denunciado. Presumimos que este vehículo pudo estar denunciado alguna vez. Le cambiaron el chasis, le pusieron la cédula que corresponde al chasis que no está denunciada, entonces tranquilamente puede circular. Pudimos conseguir la aprehensión del conductor y así también el vehículo en la incautación. Ellos estaban haciendo la verificación del vehículo, así también divisaron un vehículo de la marca Toyota también tipo IST de color blanco, ¿verdad? El mismo no tenía una chapa enfrente, pero tenía una chapa atrás, que al ser consultada al sistema informático saltaba que correspondía a otro vehículo, lo cual llamó la atención al personal. Hicieron una pequeña persecución. Este sujeto abandonó el vehículo en la vía pública y se dio a la fuga, pero justamente el vehículo donde fue abandonado pertenece al domicilio de la persona que fue aprehendida con el primer vehículo. Se plantearon 2 situaciones. Por un lado, el planteamiento del Viceministerio de Transporte solicitando el levantamiento del paro, atendiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos. La Autoridad Administrativa del Trabajo, en base a las facultades que tiene, ha decidido suspender el paro de transporte. Significa que en ese plazo tienen que seguir realizándose las negociaciones entre ambas partes. Desconocidos visitaron la casa de un docente en San Rafael del Paraná. Precisamente no era para tomar clases particulares. La casa afectada por este hecho delictivo y posterior incendio se encuentra en el predio de una institución educativa. Pertenece a un docente quien se ausentó solamente por algunas horas de su vivienda. Cuando retornó, ya encontró la casa ardiendo en llamas y también el faltante de las pertenencias no solo en su vivienda, sino también en la dirección de esta escuela. Un incendio total de una vivienda ubicada en el predio de una escuela denominada José Asunción Flores, ubicado en San Rafael del Paraná, en este caso propiedad o habitada por el señor Aldo Brizuela Jiménez, docente de la citada institución, cuya vivienda fue consumida totalmente por el fuego. Manifestó que habría salido de la casa a las 18 horas aproximadamente y siendo las 22 horas aproximadamente fue avisado por vecinos que su vivienda se encontraba incendiada. El mismo al llegar al lugar se percató que la oficina de la dirección se encontraba abierta y al verificar en el interior se percató el faltante de una notebook de color gris de la marca HP y un equipo de audio de color negro que sería también propiedad de la citada institución. Se comunicó este hecho a personal de investigaciones al presumirse de que se habría ocasionado este siniestro tras el hecho de hurto por personas desconocidas. Los autores, para aparentemente borrar evidencias del hecho delictivo, quemaron la vivienda dejando en la nada a este docente. El siniestro se está investigando por parte de las autoridades.
Hace frío, se siente hace varios días, muchos buscan refugio. ¿Cuál es la opción, Jorge Escurra? Contanos. Así es, Mercedes, y bueno, con estas temperaturas obviamente ya la Secretaría de Emergencia Nacional ha habilitado este albergue que ahora se encuentra en la zona de Tacumbuyano, en la costanera, y estamos en compañía de Roque Di Stefano, quien nos va a explicar un poquito acerca de todo este espacio. Aquí está la cocina, están los funcionarios cocinando, bueno, son muchas de las personas que van llegando hasta este refugio. Roque, buenas tardes. Antes que nada, buenas noches a toda la gente de la audiencia, teleaudiencia de Canal 9. Estamos habilitando el albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional. Este es el espacio que estamos destinando a la cocina. Tenemos un espacio de cocina y el espacio donde la gente van a dormir. Van a pasar la noche albergados en este albergue habilitado por la SEM. Con esta llovizna, por sobre todo el techo, también el refugio en sí ayuda bastante para los que están en situación de calle. Aquí ya inclusive vemos prácticamente lleno el lugar. Sí, en este momento tenemos 10 albergados y tenemos más denuncias que vamos a proceder a visitar a todas las personas y acoger a las personas de la calle. ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, que ve a una persona en situación de calle y quiere recurrir a ustedes? Sí, nosotros tenemos un número habilitado, un celular, también tenemos línea baja, que es 021-440-997 al 8. ¿Y siguen trabajando con el 914 también? También, nosotros gracias a Dios tenemos el apoyo de los linces y de la Policía Nacional, que van ubicando a la gente que está en situación de calle. Bueno, este lugar es bastante reducido en comparación con la carpa que se tenía o se tiene en la zona de la costanera. 10 personas, después, ¿qué van a hacer en caso de que sigan llegando personas? Sí, nosotros tenemos en la parte trasera del refugio acá de la Secretaría de Emergencia, tenemos un espacio físico que en caso de que tengamos más albergados se habilita más camas. Exactamente. ¿Qué se hace con las personas, por ejemplo, que no quieren venir al albergue, que ustedes van y constatan justamente su situación de calle? Sí, nosotros como procedimiento normal le consultamos a las personas si ellos quieren acercarse al refugio. Como hay muchas personas que se niegan porque tienen un techito ahí donde se guardan, le damos una frazada. Le proveemos una frazada para que no pase una buena noche. Bueno, vamos a recorrer un poquito aquí adentro. Están ya varias personas, en este caso, que van llegando de a poco hasta este centro asistencial, digamos, y ya algunos acostados, dormidos, otros ya han cenado, inclusive. Va, ahí se va. Buenas noches. Va como le veo muy ayúdina. Sí, ahí. Va zona y con. Hay calle. No gana y te va. Día pasado, hasa, ¿qué pico más de cosas? No, ¿Te comí tener tranquilo, pa. Vamos a decir, si podemos hablar con más personas. Había uno que, a ver, bueno, son prácticamente personas ya de avanzada edad, la mayoría. ¿Ese padón? Hola, sí, tranquilo, tranquilo. Paraguayo y por, siempre y por. Sí. Ahora en la pata de calle estoy sobre Luis. ¿Qué más era? Pedro Díaz ahí. ¿Cuál de don Pedro? Fernando. A ver, barrio obrero. Barrio de la imagen de pero con gente cuerda ni familia. No, la recoy bebé callejero y cheche. No, yo entendí la gente cuerda, tía, cuerda. Data guauja, se auxilia rap ahí. Ya por 8 años con ella. ¿Esa le llaman a Ñonte o algún nombre de Buraja? A muy tetita, mío, y cosas ya por 8 años, cuidado, la putaría si le rap. Así le rap ya conseguí, pero porque ayude. 55 acumulamos. Accidente, moto, auto. Moto venía, vestía, camioneta, metro de Yucapá. Calle de Tende y con. Calle Teresa, vedera con 5 ya que a mame a Yuria. A 4 plaza de ahí. No, es que a veces más yo conocer a un mongueta. A ver, de Jedi Caca más. Se va albañil, vende ambulante o para allá, más vos.
Está la silla de ruedas que todavía más. Ajá, más pochaco le va a ir. Tinglao y cuera están ya. Guacue. Cuando me dicen de la sobre más de mongaru, más de. Ah, visitar. Hoy va a estar se cuadra para poder jugar y la bañilería de mi arrogar y muy base o mi cuadra se me llama fuera hace que capitán de cuarteles militar sería que 3 años, 3 meses años que militar veía que a toparse barrio. No han conocido, pero ahí me acá de militar. Bueno, uno de los tantos casos, compañeros, y acá, por ejemplo, hay también gente joven, ¿verdad? No es solamente personas de avanzada edad, sino que también vemos personas jóvenes en situación de calle, que son asistidas, estas personas, por la Secretaría de Emergencia Nacional ante esta situación de justamente del frío, de lo que corresponde con este fin de semana de temperaturas muy bajas. La sensación térmica obviamente es bastante fría en este caso. Apoya amigo, va la parte de agua. Ah, ¿Cómo guante? nada, caray. Nada, caray. ¿Qué tal, don? ¿Cómo guay, compe? Se droga pegó antes. Droga, pero hay para Guavirente, entre Capiatá, Fernando La Mora. Bueno, no nos quiere contar. Mamá esa paca. Mo de mo vine bueno hijo igual. No. Bueno, voy a seguir acá recorriendo. Aquí está justamente el amigo también. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Bien, hermano. Estamos acá, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es? Nelson Melrejo. ¿De dónde es usted, don Nelson? De Fernando La Mora. ¿Cuántos años tiene? 72. 72. ¿Y tiene familia? ¿Tiene hijos? A patada. ¿Tenés familia? Tengo 7 hijos. 7 hijos, pero no puedo convivir con ellos porque no tienen capacidad monetaria. ¿Casos recursos? No tanto ya eso, pero yo me siento sí porque no dependo de nadie ni quiero depender de nadie. No. ¿Estás por la calle también vos? ¿Estás viviendo en algún refugio? No. Yo estaba viviendo en una casa y que era de mi hermana, que ella compró todo el terreno, mandó a hacer, era jubilada bancaria. Entonces me fue fácil, pero su hija, puedo decir su nombre, Fabiola Oviedo, la hija del general Oviedo y es mi hermana. Me mandó a echar la casa. Sí. ¿Te quedaste sin casa? Me quedé sin casa y me quedé en una plaza a vivir, que estaba cerca de mi casa. Y hasta que gente que me vieron ahí, reportaron que yo estaba ahí y fueron a buscarme. ¿Hace cuánto tiempo que estás en situación de calle? Y hace un mes. Sí, hace poco nomás. ¿Cómo haces para sobrevivir? ¿Cómo conseguís el alimento diario para subsistir? Mira, gracias a las personas de buen corazón, porque tenía un vecino que todas las tardecitas me llevaba algo para cenar. Y yo eso, ¿cómo te decir? Valoro mucho, porque es algo que increíble. Que gracias a que tuve ese problema, conocí a nueva gente que valen la pena realmente. O sea que no hay mal que por bien no venga. ¿Qué hacía yo? Instalaba alarmas para casa, para bancos, 54 sucursales de Banco Fomento hice con una empresa. Instalaba cámaras, 800 cámaras habré instalado. Mucho laburo tuve, pero uno se cansa también con el tiempo. ¿Y ahora cuál es tu perspectiva de vida? ¿Qué pensás hacer? Pienso seguir instalando lo que pueda. Me siento tan bien, no tomo ningún medicamento, nada. La ventaja que tengo
que durante 35 años anduve en bicicleta. ¿Y ahora cuántos años tenía? 72. Sí. Nelson Melgarejo. ¿Y de dónde viniste ahora? ¿Desde la zona de Trinidad? Mira, yo te digo, yo vivía en Villamorra antes, con padres. 60 años tuvieron la casa ahí. Detrás mismo del Ministerio de Industria y Comercio. A 2 cuadras de María López. Cerca de los shopping, el Colegio Santa Clara y todo eso. Y después mi hermana compró un terreno en Fernando de la Mora, zona norte, y mandó a edificar. Ella es jubilada bancaria. Ocurrió todo lo que me mencionaste ya. Y bueno, de Villamorra a las calles, finalmente, ¿cómo da la vuelta a la vida, verdad? Y sí, pero para mí, yo estoy tranquilo, yo no hice daño a nadie, y Dios será el que tendrá la última palabra de nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estas son algunas de las historias que uno va conociendo aquí recorriendo el refugio de la Secretaría de Urgencia Nacional, que repito, estamos en la zona del barrio Tacumbú ahora mismo, al costado mismo de RC4 o R... Sí, al costado de la primera división de infantería estamos, señor. Exactamente, ahí para que la gente más o menos ubique, y me imagino que ya un poquito más adelante tendría nuevamente habilitado ya el refugio antiguo de la... Así mismo, señor. Yo quería recalcar para toda la gente, para que puedan llamar a este número al 0985-111-001 para realizar las denuncias correspondientes a la gente que están ubicando por las calles. Perfecto, así que está habilitado ese número. Además, si es que les parece más rápido, más práctico, al 911 directamente con la Policía Nacional. También están trabajando de forma directa con los agentes linces, según lo que nos informaban aquí desde el refugio de la sede. Gracias, Jorge. Hasta luego. Accidente de tránsito en la zona de Villa Alicia. Estamos en comunicación telefónica con el bombero voluntario Hugo Ortiz. ¿Cómo le va, voluntario Hugo Ortiz? Cuéntenos más detalles acerca de este accidente. ¿Qué misma zona de Villa Alicia ocurrió esto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo le va a la teleaudiencia? Sí, este servicio ocurrió frente mismo a un conocido supermercado en Villa Alicia, Luisito. Y a la vez tuvimos un servicio en simultáneo frente mismo también al complejo de Sol de América, que está ahí a metros nada más del lugar. ¿Personas lesionadas, heridas, algunas de gravedad? Bueno, le comento del primer servicio que tuvimos de la zona de frente mismo del complejo Sol de América que tenemos acá en la ciudad de Villa Alicia. Tuvimos la colisión de un vehículo por el tema de la pista mojada, que se fue a colisionar contra un vehículo también de transporte, y esta persona está le derivamos al centro asistencial de la costa. Tuvo traumatismo de horas y algunas contusiones en la cabeza. Estamos viendo imágenes, uno de los vehículos con las ruedas para arriba. Sí, ese es el segundo servicio que tuvimos en simultáneo de la que se trataría frente mismo del Super Luisito. Al llevarle a la otra persona del otro servicio nos comunica también otra emergencia que sería ahí en la zona. Nos acercamos y ya llegamos y encontramos un vehículo en posición de vuelco. ¿La causa? Y aparentemente también sería la pista mojada, pero según nos estaban informando agentes policiales que un vehículo de gran porte le cerró el camino y fue a parar por el paseo central, ocasionando esto, el vuelco de la misma. En total, ¿cuántas personas heridas en ambos incidentes? En la primera tuvimos solamente una persona de sexo femenino. Y en el vuelco de vehículo tuvimos 3 personas que primeramente estaban dentro del habitáculo atrapadas, y con la ayuda de los efectivos policiales se pudo liberar y trasladar. O sea, 4 involucrados, 4 heridos en total, pero ninguno reviste gravedad. No, ninguno reviste gravedad, Aníbal, ninguno. Gracias, voluntario Ortiz, muy amable. Hasta luego, estamos a la orden aquí. De ahí tendió un alambre por ahí hasta el fondo. Y ahí cae él y el otro. Patita atrás. Él.
Le cerró la boca. Y le disparaba a mi perro de acá. Persiguiéndolo a tu perro. Él venía hostigándonos a nosotros años. Bueno, y observen cómo terminó este joven ladrón de Costa Sosa, Luque. Los vecinos se unieron y lo redujeron de esta manera. Vamos a compartir un poco del audio ambiente que tiene este video. Se vaya a pegar mucho. Yo mucho le eso porque le quiso clavarlo. Claro, le buscando. Estoy buscando. Se va. Te cotiza ni se hace ahí la casa vende. Uy, ahí. Te cotiza hace ahí la casa vende. Ahora ya. Y pues, ¿no? Ay, Alfredo. No vale con pesa. No vale pesa. Nhà túi con bảy này mọi ta. Dejaban de lejos. Siempre todo eso, la verdad, porque así lo que hay lo que hay dice. Dejo ya veces siempre abarcando. Mamá es justo que la pasaron, pero nada, una pena. Porque parece muy. No, Pepe puta. Pepe Ñesu, Pepe Ñesu, Pepe puta. Pepe puta. Pepe puta. Vamos al bait. Pepe puta. Ya. Bueno, así como se puede ver en estos videos, este joven terminó apaleado por los vecinos allí de Costa Sosa que estaban cansados de sus fechorías. ¿Cuál fue su pecado previo para que termine en todo esto? Porque aparte de haber sido reducido a golpes, como se veía en el video, también lo maniataron hasta que llamaron a la policía, a la gente de la comisaría tercera de Luque para que lo vayan a buscar. Este joven previamente le había robado a una joven de 22 años sus pertenencias. Según el relato, lo viene haciendo de manera reiterada. Los vecinos ya estaban cansados de él, incluso porque había sido que este joven tenía que estar cumpliendo con una medida cautelar de arresto domiciliario, pero en realidad él lo utilizaba más bien como un beneficio para poder salir otra vez a delinquir. Y de esa situación estaban cansados los vecinos, por supuesto, sin ánimo de justificar lo que hicieron, que finalmente es justicia por manos propias, con violencia por medio, pero lo terminaron entregando a la policía, que fue a buscarlo y ya lo encontraron en estas circunstancias. Y vamos a escuchar lo que decía el comisario Arnaldo Irala acerca de los antecedentes de este joven y de quién se trata. Es una persona, por sobre todo la cosa de delito también, y tiene prisión domiciliaria. Estuvo rondando por la zona e ingresó en una residencia ajena donde fue descubierto y fue aprehendido por los propios pobladores del lugar y por violar su medida de prisión domiciliaria. Él está detenido actualmente, ya a disposición del juzgado que lo que disponga, ya sea devuelta la medida alternativa de prisión domiciliaria o ya la remisión a un centro penitenciario. ¿Quedó muy golpeado o no? Bueno, él fue trasladado hasta el Hospital General de Luque, de donde se le dio alta y está acá dentro del calabozo en este momento. ¿Cuál sería la identidad de este sujeto? Jorge Casaú, de 27 años. Después de hacer un trabajo investigativo, se logró buscar justamente a esta persona.
los datos de interés, ¿verdad?, conjuntamente con la Fiscalía. Está sindicado justamente un hecho de extorsión. Y aumenta la tensión entre padres de alumnos del colegio USAT. Resulta que está en puertas la elección de una nueva comisión. Te voy a decir una cosa, otra cosa quiero comentar que hemos pedido al interventor y a la directora pedagógica una mesa de diálogo con esta señora y todo su equipo. Hasta ahora no tenemos respuesta. Yo también pedí con ellos. En el MEC nos solicitaron una mesa de diálogo con la persona para llegar a un acuerdo. En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia lleguen a un acuerdo, la señora nos dice. Y a mí no me avisaron, pero yo pedí también. Siempre es desmemoriada, lastimosa, desmemoriada. Esta es la situación que se tiene aquí en el Colegio Nacional USAT. Son dos madres que forman parte de diferentes movimientos que están pugnando por la elección de la Asociación de Cooperación Escolar en esta icónica institución aquí de la capital del país, con acusaciones desde ambos bandos. Este es el panorama que se tiene y hasta el momento no se puede vigilar a las autoridades de padres, por lo que muchos proyectos, trabajos de mantenimiento tampoco se pueden realizar y terminan perjudicando el ambiente académico. Esta persona en cuestión en realidad no quiere que se realice o que tengamos en el colegio, porque acá tengo las pruebas de que ella fue denunciada por apropiación de documentación justamente de la ACE cuando ella integraba y se le echó de la ACE. Prohibición de salir del país. Prohibición de salida del país la mujer tiene, la señora tiene, pero ella no asume eso, aparentemente creo que no asume su realidad. Sí, fue detenida por la policía y yo quiero saber cómo los padres no entienden y cómo vamos a aceptar una persona así en la institución con estos frondosos antecedentes también. Que acá hay una causa procesal abierta donde a ella se le acusa de apropiación de esos documentos de la ACE, libro de acta, recibos y sellos, el cual ella se comprometió con la intervención con el señor Darío Agüero a entregar a la nueva ACE. Entonces, ¿por qué ella niega que no tiene estas causas procesales? ¿Por qué ella niega que muestre también su documentación, que hay una causa y que no acuse más a los padres? Los padres estamos cansados de esta persecución de esta mujer, que la verdad que no sé cómo consigue toda la información y una persona desbarata todo el colegio y no quiere que se haga la ACE. Muestro a la Cámara el sobreseimiento provisional sobre la causa que habla. ¿Por qué? Porque no se hallaron prueba de lo que ella está diciendo y lo que está acusando. Esta señora me acusó de querer ser directora del colegio USAT en otros medios, que tengo las pruebas también. Entonces, ¿cómo voy a ser yo directora siendo que no tengo un título de docente ni estudié para eso, ¿verdad? Y esta señora no defiende a los padres, defiende a los directivos. No sé qué intereses tiene o si hay salario. Claro, se enoja por la ACE. ¿Por qué? Porque este documento hemos presentado porque autoridades del TEI van a estar con situaciones igual o peor a la que ella reclama. Somos los más interesados en que se conforme una ACE transparente con las personas correctas y que no tengan, ni como yo ni como otros, ningún inconveniente, ni peros, ni sometido a ninguna investigación, porque fui la que empezó a destapar la olla de lo que realmente estaba sucediendo en el Colegio Nacional USAT. No sé si sabían que había venta de bebidas alcohólicas, partido de lunes a viernes, alquilado a personas extrañas jurídicas, independientes, que no eran los alumnos del Colegio Nacional USAT. Otro aspecto que tiene que ver con el USAT es que actualmente no hay director ni directora. La institución fue intervenida y el coordinador del equipo interventor conversaba con nosotros y dejaban claro que ellos, como docentes, como plantel, no tienen absolutamente nada que ver con la elección de la comisión de padres, pues es de total autonomía de los progenitores. Hay que tener en cuenta que ellos tienen una autonomía y una independencia que les es propia. Es decir, ni siquiera hay una resolución, sino que más bien hay una ley que a nosotros nos impide, de alguna manera como institución, tomar partido de la instancia que tienen que ver con la Asociación de Cooperadores Escolar. Es decir, en el proceso eleccionario que ellos desarrollan, que ellos llevan a cabo, ellos tienen esa autonomía, no estamos, no tenemos las posibilidades de intermediar en los conflictos que se desarrollan en el marco del proceso eleccionario.
De momento, para el próximo 13 de junio se tiene prevista una gran asamblea de padres y allí se haría la elección de las nuevas autoridades de la Asociación de Cooperación Escolar. Sin embargo, en estos días previos el ambiente sigue siendo de mucha tensión entre estas dos personas que representan a dos grupos que incluso están amenazando con tomar la institución, encadenarse para hacer sentir la molestia que se tiene aquí en el ISATE. Estamos informando en 24 horas. Vamos a hablar de este perrito que finalmente muere electrocutado y que enfrenta a los vecinos. Era el fiel compañero de un niño con condición del espectro autista, quien ahora llora su ausencia. Aquí David López, sus hijos, su señora, residen aquí en el barrio San Marcos de la ciudad de Limpio con dos mascotas. Uno de ellos, Choc, un perro un poco más grande, y el otro, el pequeño Choco, quien tristemente falleció el último 13 de mayo porque este perrito, mascota, había ingresado aquí al patio del vecino, donde aparentemente, según denuncian, el hombre le extendió una trampa para asesinar a sus mascotas. Aquel hierro que está ahí, ese hierro que ustedes ven, es un hierro. Ahí, de ahí tendió un alambre por ahí hasta el fondo. Esta medida como para que el perro vaya por él. Por ahí hasta aquel hierro que ustedes ven que va a ser la, ¿cómo se llama? El pilar. Ahí es donde mi perro le toca ese alambre por ahí. Y ahí, arena lavada. Arena lavada. Y ahí cae él y el otro. Pero antes de eso, mi perro estaba paseando por ahí. Allá arriba tiene un circuito cerrado. El día 13, las 4:30 de la tarde. Estaba lloviendo bien así y él vio que entró mi perro y le puso la corriente eléctrica a ese alambre por ahí que puso acá. Y ahí se fue a morir el perro. Activó el patita atrás. Le sangró la boca, le salió todo el pilín afuera, la lengua. Él se paraba allá, acá adentro, y le disparaba a mi perro de acá. ¿Venía persiguiéndolo a tu perro? Él venía hostigando a nosotros de años. Yo te estoy hablando de 20 años atrás. Yo tengo muchas denuncias contra este tipo de nombre, Darío Galloso. Pero este hecho, que claramente es gravísimo, no es el único, sino que nos explicaron que además constantemente se dan hechos de amedrentamiento, un control medio extraño, una rara fijación contra esta familia que claramente ya siente miedo, pues desde esta terraza el hombre de nombre Darío estaría vigilando constantemente a esta gente. Como esta persona de nombre Darío Galloso se sube a su terraza y todo el tiempo nos hostiga, mira, se para y mira hacia nuestra casa, que es esta, ¿verdad? Y todo el tiempo está así, tipo burlándose de nosotros. Así como cuando vino la fiscalía, vinieron protección al bienestar animal, se cagaba la risa el tipo cuando vinieron a llevar el cuerpo Choco. Mi edad tiene, es mi edad, pero está todo el día acá. 24/7 está acá. Tiene su tercera señora, es una tercera mujer que trajo por cita, también está un poco mal, por lo que yo le veo. Y tiene un hijo pequeñito, que yo no sé por qué no piensa en ese pequeñito si sale de su pieza y viene a tocar esa electricidad. Anteriormente ponía electricidad electrificada ahí en la vereda, ponía electrificado todo y morían perros, venía vaca y todo, y cuando eso no tenía circuito cerrado en la calle. Ahora sí ya tengo. Pero los vecinos saben, acá están los vecinos que sí son testigos de eso. Le tienen miedo porque anda armado. Este problema ya se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, según explican los afectados, y claramente este último episodio activa las alarmas porque ya también ahora temen por su vida. Aguardan el informe de la Dirección de Bienestar Animal para determinar la causa de la muerte de este perrito y a partir de allí también el accionar por parte del Ministerio Público para procesar a esta persona.
Y a propósito de la intervención de la Dirección de Defensa Animal, cabe resaltar que finalmente fue este ente quien termina retirando el cuerpo de la mascota fallecida y así también el ente que se encargará de pagar efectivamente a un veterinario que va a determinar las causas de muerte, porque forma parte del protocolo establecido, ya que de oficio el Ministerio Público actuó y finalmente va a investigar este terrible caso, ya que evidentemente acá se viola la ley de protección y defensa animal que establece penas carcelarias y pago de multas a personas quienes terminen maltratando, asesinando o sometiendo a algún tipo de tortura a los animales. Esto decían desde la Dirección de Defensa Animal. Lo primero que siempre nosotros tenemos que tomarlo con mucha delicadeza. El perrito sí, evidentemente se ve claramente en el video como de repente cae fulminado al suelo. Nosotros intervenimos, el mismo 14 fue la unidad de la dirección a intervenir con la con el Ministerio Público, porque es un caso demasiado grave. Acá se presume un acto como que es a propósito porque ya había una amenaza anterior. Nosotros tenemos que basarnos en la ley y no solamente, lamentablemente, en rumores, ¿verdad? Digo lamentablemente porque muchas veces dependemos de la ley para que se comprueben ciertos casos y a veces tarda muchísimo. Sabemos que los procesos son lentos. Lo que sí está claro es que le pasó a un animalito, en este caso a un perrito muy bien cuidado, un perrito que cumplía una función inclusive muy importante dentro de la familia, como todos los perritos, ¿verdad? Pero en este caso en particular. Entonces, nosotros pusimos atención rápidamente, el día 14 nos desplazamos, pudimos retirar el cuerpo del perrito para llevar a necropsia, porque es muy importante para que el Ministerio Público tenga todas las pruebas. Entonces dependemos también el avance del caso de acuerdo a los resultados que den los análisis de la necropsia, donde se compruebe eficientemente de qué falleció el perrito. Y el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, está de retorno a Colombia y hoy presentó su informe al fiscal general del Estado acerca de lo conversado, de los datos que le fueron proveídos por sus pares de Colombia acerca del caso Pecci. Doldán viajó a Colombia el lunes último en procura de acceder a mayor información acerca del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que se produjo el 10 de mayo de 2022 en Cartagena de Indias. El Ministerio Público había solicitado una reunión de urgencia con los agentes colombianos luego de conocerse que la Fiscalía de los Estados Unidos abrió una investigación en torno a este caso, a este magnicidio. Este fin de semana, el fiscal general junto a otros agentes de unidades especializadas asignadas para intentar identificar al o los instigadores del atentado que le costó la vida a Pecci se reunirán para analizar el informe que trajo Manuel Doldán y el lunes van a ofrecer una conferencia de prensa para socializar algunos detalles que efectivamente pueden ser mediatizados y otros que serán mantenidos en reserva. Entre los documentos que obtuvo el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán, por ejemplo, se encuentra la carta, el documento firmado por la viuda de Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, designando a los colombianos y norteamericanos para que exclusivamente ellos se encarguen de la pericia del teléfono celular que perteneciera al agente del Ministerio Público asesinado en Colombia. Se estima que los investigadores extranjeros respondieron además otras consultas y entre ellas probablemente habrían dado indicaciones de quiénes fueron los que mandaron matar al fiscal Pecci. Barbie le dicen a esta persona que trató de extorsionar a un comunicador. Se aprovechó de la situación y empezó a pedirle plata. Empezó con la suma de 3 millones de guaraníes, pero posteriormente fue ascendiendo ese monto. Acá estamos viendo a esta persona transgénero que finalmente fue detenida en las últimas horas, atendiendo justamente a esta denuncia que hizo la víctima. Esta persona terminó abordándola, a quien está detenida actualmente, se subió a su vehículo, lo empezó a grabar. Una vez en conversación mencionó que el video podía ir a parar a otros sitios si no le pagaba la mencionada suma. Inicialmente 3 millones de guaraníes, pero después ya se volvió un monto prácticamente impagable. Y todos estos mensajes fue a parar como parte de la denuncia en el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, que dio el seguimiento y en tiempo récord logró la detención de esta persona que le dicen la Barbie,
pero su identidad es Jorge Daniel Casaú, quien ya tenía una orden de detención precisamente por este caso. Estaba pretendiendo incluso dar a conocer a través de medios dedicados al espectáculo esta extorsión para que justamente pueda someter a la víctima al pago. Ella lo estamos viendo esposado finalmente en el departamento de antisecuestros. Se incautó de su poder el celular que utilizó para el efecto, porque según los investigadores posiblemente en su interior se encuentren pistas referente a ello. Estamos viendo la fotografía de esta persona, cómo se demuestra en las redes sociales, y esto ocurrió en plena vía pública según la denuncia. Pero vamos a escuchar lo que decía el comisario Mario Vallejos, uno de los jefes del departamento antisecuestros, sobre este trabajo. El día de ayer recibimos una denuncia justamente referente a una extorsión que el denunciante pudo arrimar todos los detalles de lo ocurrido. Se informó justamente al Ministerio Público a cargo del fiscal Lorenzo Lescano, en donde logramos hacer las investigaciones pertinentes. Obtuvimos datos de interés, ¿verdad?, conjuntamente con la Fiscalía. Hoy se ordenó su detención y después de hacer un trabajo investigativo se logró ubicar justamente a esta persona y se procedió justamente a la detención la misma. Hoy día ya se encuentra privada de su libertad a disposición del Ministerio Público. ¿Cuál sería la identidad de este sujeto? El Jorge Casaú, de 27 años, ¿verdad? Es una persona que es indicado justamente conforme a la denuncia y los elementos que se pudo recolectar en la investigación, ¿verdad?, indicado de un hecho de extorsión. Se plantearon dos situaciones. Por un lado, el planteamiento del Viceministerio de Transporte solicitando el levantamiento del paro, atendiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos. La Autoridad Administrativa del Trabajo, en base a las facultades que tiene, ha decidido suspender el paro de transporte. Significa que en ese plazo tienen que seguir realizándose las negociaciones entre ambas partes. Bueno, y a propósito del transporte público, estas imágenes eran tomadas esta tarde tras la reunión, Carlos, y podíamos notar gente que estaba esperando por mucho tiempo en las paradas. Genera también esa ansiedad el no poder cerrar la jornada rápidamente por estar horas y horas expuesto al tránsito, a la inseguridad y sobre todo a eso de no acceder a un transporte público. Aún así, y a una organización que pretendía ir a paro por reclamar no solo el subsidio, sino otros cálculos. Exactamente, una decisión que finalmente esta tarde se dio a conocer. La gente estaba expectante, expectante porque eso implicaría 3 días sin actividad de buses, sin poder llegar o llegar tarde a sus lugares de trabajo, de verse la decaír. Como ya hemos sentido en alguna ocasión, cuando los transportistas decidieron parar sus actividades. En esta ocasión también hubo una postura muy casi intransigente por parte del Ejecutivo y otras autoridades que también desde el Congreso decían esto ya no da más. Si bien, Carlos, hoy pudimos notar una reunión en la cual había mucha cordialidad, ya parecía todo color de rosa, se extendió por cerca de 3 horas. Y evidentemente el Viceministerio del Trabajo en esta tripartita lo que impuso es lo que finalmente establece la ley en cuanto a este tipo de situaciones. Le dicen a CETRAPAN, sí, hagan de paro, pero yo tengo facultades para suspender esta actividad desde trabajo, ir redactando también las formas para que finalmente no tenga ese impacto. Es decir, nosotros suspendemos, quienes terminan suspendiendo la medida de protesta es la Dirección del Trabajo, teniendo en cuenta el uso de esas facultades. Claro, más que suspender es posponer. Es posponer. Porque es un derecho también que dicen, tienen argumentan los empresarios. desde el gobierno por el servicio primordial que genera. Entonces, por ahora, el 20 no hay paro. El lunes saldrá usted a la calle y encontrará la misma cantidad de flota que es poca. A ver, tenemos entrevistas. Y eso activó también lo que establece el artículo 135, la ley de que nuevamente la Autoridad Administrativa del Trabajo tiene 5 días para poder continuar en ese proceso de negociación. Hemos realizado esa reunión en ese marco. Dentro de esa reunión, de los 5 puntos de los cuales era motivo del paro, varios de estos puntos se tuvo avances importantes. Dentro del desarrollo de la reunión se plantearon 2 situaciones. Por un lado, el planteamiento del Viceministerio de Transporte
solicitando el levantamiento del paro, atendiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos, como el pago del subsidio pendiente del mes de marzo, y con el compromiso que la brevedad se va a estar pagando el mes de abril. Se avanzaron en algunos puntos, de eso hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, lo urgente era el desembolso, Carlos. Evidentemente lo hicieron, por eso también, en cierta manera, aceptaron esta decisión de posponer 11 de junio, mientras continúa la negociación. Pero igual la gente sigue denunciando. Sí, no habrá sí. Seguramente para transporte, pero la regulada continúa. Ya les quiero ver a estas autoridades cuando nuevamente el lunes estemos ante la regulada de buses, porque hasta ahora no se ha normalizado el servicio. Y es más, en alguna parte de la nota César Ruiz Díaz dice que la flota será conforme a la capacidad que existe para el área metropolitana. Eso quiere decir buses al límite. Pero con respecto al pago específico del subsidio, ya hubo desembolsos. Los desembolsos de subsidios se viene realizando conforme la estrategia acordada ya hace tiempo y plasmada en el decreto 710 de la forma de pago. El subsidio de marzo está pagado, creo que hay 2 firmas que hay que trabajar algunos documentos, pero está pagado casi en la totalidad, un 99%, que es un tema administrativo, y el de abril se está procesando. No se olviden ustedes de que el proceso de pago de subsidio es por mes vencido, acordado con los propios gremios. Por lo tanto, ese punto está al día conforme he manifestado ahora. Entre tanto, desde la CETRAPAN hubo cierta conformidad. Se limaron asperezas en algunos puntos reclamados. Sin embargo, existen 2 por ir desarrollando, decía César Ruiz Díaz, y precisamente este será el tiempo utilizado en el marco de la ley para seguir con las negociaciones. Con las presiones, ¿qué decía el empresario? Y tomamos estas fechas como la posibilidad que sobre el disenso que hoy existe, empezar a construir un consenso que nos permita brindar la tranquilidad a la ciudadanía. ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes terminan cediendo a esto, César? ¿Cuál es el compromiso del gobierno respecto a lo que no se había hablado anteriormente para que finalmente tomen esta decisión? No, acá esto pues es una negociación, no es que se dé, que no se dé, sino hay 5 puntos que se solicitan. Esos 5 puntos están casi en su totalidad discutidos y creo que tenemos que avanzar un poquito más para llegar a un punto de equilibrio que satisfaga a todas las partes. ¿Cuál es el punto que todavía no lo han encontrado? 2 o 3 puntos de actualización de coeficientes que hacen a la estructura de costos del precio del pasaje. ¿El servicio va a ser regular en estos días o ahora regulada, valga la redundancia? El servicio es igual al que sigue existiendo en atención a la cantidad de vehículos que existen hoy ya en el sistema. Y ante la proliferación de granjas de criptomonedas ilegales, obviamente el gobierno presentó un proyecto de ley que endurece las sanciones por el robo de energía eléctrica. El Ejecutivo solicitó al Congreso que el proyecto modificatorio del artículo 173 del Código Penal sea tratado de manera urgente, decían hoy en conferencia de prensa en Burú Villaroga. Este es un proyecto de ley que, como bien decíamos, busca proteger la eficiencia de la ANDE, busca proteger a la ANDE como empresa pública de una verdadera amenaza que es hoy la sustracción en grandes cantidades de energía por parte de los establecimientos ilegales de criptominería. Pero vamos a ver ahora qué prevé la modificación del artículo 173 del Código Penal paraguayo. Robo de energía de baja tensión, hasta 1000 voltios, 5 años de pena privativa de libertad, más una multa. Si el robo de energía sobrepasa este voltaje, 1001 voltios y más, la pena ya aumenta a 10 años de cárcel, más una multa. Igualmente, este proyecto, que tiene que tratarse de manera urgente por pedido del Ejecutivo del Congreso, prevé la incautación y comiso de bienes de los infractores, por supuesto, además del uso de estos bienes incautados en provecho de la misma ANDE. Pero recordemos qué es lo que establece nuestro Código Penal, el 173 actualmente para los casos de robo de energía. Apenas una sanción de 3 años de prisión y una multa, 3 años
que probablemente pueden ser modificados por algunas reglas de conducta, además del pago de la multa. Al decir del presidente de la ANDE, anualmente, en concepto del robo de energía, la entidad energética está perdiendo entre 50 a 60 millones de dólares. Para tener una idea, como decía, este año nosotros hemos intervenido 17 de gran magnitud y el año pasado intervenimos 33, es decir, en 2 años hemos intervenido 40 instalaciones muy importantes. Eso representa aproximadamente 112.000 kVA, es decir, 112 megavatios de potencia desconectada, lo que realmente no sabemos si ellos, al no existir el 100% de la incautación, entonces normalmente lo que ellos hacen, se interviene en un lugar y si nos incautan las máquinas, se mudan y se van a otro lugar. Por eso es muy importante la incautación que está previsto en este proyecto de ley. Para cerrar el círculo, sí. La pérdida estimativa de la ANDE. Nosotros creemos que la pérdida está entre 50 y 60 millones de dólares en forma anual por robo de energía eléctrica. Jornada difícil fue la que se vivió hoy en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a unos 400 kilómetros aproximadamente aquí de nosotros, muy cerca dentro de todo. Y esto es lo que se vivía. Policías y docentes que prácticamente movilizados de manera unidas piden una misma reivindicación. Estamos viendo lo que se vivía desde horas de la madrugada en las principales arterias de la ciudad de Posadas. Los policías que decidieron autoacuartelarse incluso tomaron edificios estatales y, como si fuera poco, utilizaron las propias patrulleras de las comisarías para poder buscar neumáticos y hacer piquetes. Así fue el descontrol y el caos que se dio en la jornada de hoy y se sigue extendiendo porque esto sigue generando reacciones y repercusiones atendiendo justamente a sus protestas, porque están pidiendo el reajuste salarial del 100% para el gobierno de Milei. Y esta es la misma causa que mantiene movilizado al gremio docente, que desde hace varias semanas viene también haciendo manifestaciones, cierre de rutas. Ahí estamos viendo las imágenes ya referentes a las protestas y movilizaciones por parte de los docentes, que en principio se congregó en la Ruta Nacional 14, bloqueando el tránsito por completo. Ni siquiera estamos hablando de un bloqueo parcial intermitente. Simultáneamente, la policía de Posadas se autoacuarteló en el comando radioeléctrico, que causó caos y descontrol en la capital. Aunque se trata de protestas prácticamente diferentes, lo están haciendo de manera conjunta, tiene el mismo objetivo, la misma reivindicación. Incluso porque más que ellos acceder a lo que respecta al reajuste salarial, se les dio un recorte y es por eso que eso generó la reacción negativa por parte del sector docente, así como también de la policía, que actualmente está prácticamente fuera de servicio, atendiendo lo que estamos observando en estas imágenes. El episodio se desarrolla en la intersección de las calles Félix Bogado y Uruguay, esta última una de las principales vías de acceso a la ciudad de Posadas, según informaron los medios locales. Todo esto empezó, señores, a las 4:30 de la madrugada de hoy y para el mediodía aproximadamente el acuartelamiento aún no se había resuelto y según las informaciones que tenemos a estas horas se sigue sintiendo el caos en las calles principalmente y la tensión atendiendo a estas movilizaciones que posiblemente se van a extender. Perdimos 118% del poder adquisitivo del salario. La inflación va en avión y los... Hacemos un repaso por las informaciones más resaltantes en el ámbito judicial. Asaltabancos seguirá en emboscada.
La Sala Penal de la Corte rechazó la pretensión del condenado por asaltos a bancos, Amado Ramón Benítez. Pretendía su traslado de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, al considerar que le aplican un régimen supuestamente arbitrario. Sin embargo, la Corte rechazó el habeas corpus y Benítez fracasa en su propósito de volver a la cárcel Cerezo de Itapúa. Deniegan libertad condicional. El juzgado de ejecución de la capital rechazó el pedido de libertad condicional que se planteó a favor de Job Bomsasrov, piloto y empresario, condenado a 3 años de cárcel en el caso a ultranza PY. Se dispuso un acompañamiento psicológico por un periodo de 3 meses, debiendo informarse al juzgado cada mes sobre la evolución. De esta manera, queda sentada la postura de que para acceder al beneficio de la libertad condicional no solo es suficiente el transcurso del tiempo. Extorsión policial, prórroga en investigación. La Fiscalía tendrá 2 meses más para concluir su investigación en torno a un proceso por extorsión que afecta a 3 policías, Alejandro Roca Osorio, Marcelo Barrios y Cristian Fabián Rodríguez, quienes prestaban servicios en la Comisaría Segunda Metropolitana. Fueron denunciados en su momento por un conductor de plataforma, al que habrían exigido la suma de 3 millones de guaraníes el pasado 31 de diciembre, luego de un control callejero. Informante de narcos recupera libertad. Se trata de Basilio Cabrera, suegro del considerado jefe narcotraficante Faustino Ramón Aguayo, quien está acusado en la misma causa y pendiente de audiencia preliminar. En el caso de Cabrera se le concedió la libertad por haber compurgado la pena de 4 años y 9 meses que se le impuso por asociación criminal, al comprobarse que se desempeñaba como informante del grupo criminal sobre incursión de antidrogas en el departamento de Amambay. Quema de Colorado Oroga, juicio en marcha. Se desarrolla en tribunales el juicio oral para 3 jóvenes acusados por el incendio local denominado Colorado Oroga, ubicado en las inmediaciones de la sede partidaria de la ANR. Hecho registrado durante la crisis de marzo de 2021. La diligencia procederá el 28 de mayo con la producción de pruebas por parte de las defensas.